sobre lo que no el rol del periodista, de la comunicación. Sí, siempre abordamos temas que están vinculados a la comunicación, por lo menos desde este programa, aunque sea hacemos un conteo, se diría, o algo, una semblanza, o intercambiamos opiniones respecto a lo que es la comunicación en sí, ¿no? Y más ahora en el momento en el cual nos toca vivir, ¿no? Que hay que estar aislado, y bueno, la comunicación se ha vuelto un eje importante en la sociedad en general, ¿no? Entonces, así como tenemos el derecho a informar, a hablar, a expresarnos, todo derecho acarrea responsabilidades, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, vamos a hablar un poco hoy también, aparte de la libertad en sí de expresión y de prensa, vamos a hablar también un poco de lo que es la responsabilidad jurídica por la información difundida. Exactamente. Digamos, porque como vemos en la carrera de comunicación, nosotros en la materia se llama ética y legislación, justamente, que aborda y hace un análisis sobre la ley de libertad de prensa y de expresión, donde no solamente vemos los derechos que tenemos como profesionales del periodismo de poder investigar, difundir, y por cualquier medio de comunicación que tengamos, es un derecho que tiene toda persona que nace en este. Hay que recalcar que la comunicación es un derecho humano, ¿no? Exactamente, el derecho a la información, justamente el derecho a la expresión, a la libertad de expresión, es un derecho humano, y de ahí nace, digamos, todos los otros también derechos que se desprenden del mismo. Justamente el artículo 13 de la Constitución Nacional Argentina dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección. Dice 2. El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura, eso ya vamos a estar explicando a qué se refiere, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar fijadas por ley y ser necesarias para asegurar a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y b. a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Esto es importante también. Sí. Y después dice 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso en los controles oficiales o particulares de papel de periódico, frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos utilizados para la difusión de información. También el artículo 14 establece que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas a su perjuicio, emitida a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tienen derecho a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley, dice también. Este es muy por ahí el derecho a réplica, ¿no? Sí. El que conocemos todos, los que ya vamos a hablar también respecto a eso, de que hay un organismo que recibe denuncias. Pero hay que tener en claro que este organismo no sanciona, sino como que hace de intermediario, que se llama la Defensoría del Público, que ya vamos a estar hablando. Eso después, es otro dato importante por ahí para la gente. Eso puede acceder cualquier persona. Está muy vinculado a lo que estás hablando ahora del artículo 14. Y cualquier persona, me imagino que puede acceder cualquier persona que se sienta vulnerada, o discriminada o afectada por los dichos de alguien, ¿no? Claro, y después dice derechos del informador, dice derecho a expresarse sin ser censurado explícita ni implícitamente. El Pacto de San José reconoce todo tipo de expresión, sea periodística, educativa, artística o humorística. Tampoco hace distinciones sobre el tipo de medio utilizado para la transmisión de ideas, ni sobre los mecanismos empleados para la censura. Entonces, y acá dice otros tipos de derechos también que va de la mano del informador. Derecho a investigar informaciones o opiniones, derecho a difundir informaciones u opiniones, derecho a publicar o emitir informaciones u opiniones, derecho a contar con los instrumentos técnicos que le permiten hacerlo, derecho a la indemnidad del mensaje o a no ser interferido, derecho a acceder a las fuentes.
Y bueno, el derecho también al secreto profesional, ¿no? Sí, Lo conocemos de las fuentes, reservar las fuentes que permanecen anónimas también, que nos ayudan a... Y después está también importante la cláusula de conciencia, que es cuando un medio de comunicación por ahí te quiere hacer como informar algo que no va con lo que vos crees. Lo que considerás de lo que tiene que ver con la práctica comunicativa o periodística. Exacto, que va en contra de lo que vos has estudiado, te has capacitado o que va en contra de lo que tiene que ver con la ética profesional. Exacto. ¿No? La deontología, entonces ese es el tema. Vos podés, hay una cláusula de conciencia que vos podés decir, digamos, justamente que no querés. Después los derechos en relación al informado, esto también, o sea, el que recibe la información también es un derecho, la información es un derecho humano, digamos. Justamente porque se ven esas asimetrías, más ahora, cómo se ve todo con esto, como vemos que no todos tienen tampoco el acceso a la información, y eso también tiene que ver con el derecho a la información, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos hablando de un derecho bastante importante que todavía no se está cumpliendo en su plenitud. Derecho a recibir informaciones u opiniones. Derecho a seleccionar los medios y la información a recibir. Derecho a ser informado verazmente. Esto es muy importante. Que la información sea verídica es un derecho que tiene el ciudadano, digamos. Nosotros no podemos manipular ni informar falsamente, y menos, que eso ya vamos a estar hablando en la segunda parte, y menos todavía informar maliciosamente, queriendo llevar a la audiencia a opinar de cierta forma que no tiene nada de manera tendenciosa, como se dice. Exactamente. Me dice derecho a preservar la honra y la intimidad. Esto es muy importante hoy en día, más en las redes sociales, que vemos muchos medios de comunicación que filman y graban a gente y a personas, digamos, sin su consentimiento. Insultan a gente en la calle que está ahí, por ahí esperando. Le piden a algunos que muestren su rostro indebidamente, digamos, ya que si esa persona no quiere autorizar a que se difunda su imagen, no deberían hacerlo, digamos. Justamente va con el derecho a honra y a intimidad de las personas. Derecho a requerir la imposición de responsabilidades legales. Derecho a rectificación o respuesta. Ya la segunda vez que lo nombramos esto, justamente, expliquemos un poco para la gente. El derecho a réplica es cuando te nombran o cuando hablan de vos o de algún organismo público con información que no es real o no es verídica. Ese organismo público puede pedir el derecho a rectificación y le tienen que dar el mismo espacio con el cual le han estado, digamos, difundiendo esa información que no es veraz, que no es verídica, mejor dicho. Tienen que darle ese mismo espacio, digamos, para que se pueda expresar y pueda decir también su opinión y puede el medio también pedir, o sea, rectificar eso, la persona que ha sido agraviada o medio que sea agraviado puede también hacerse pedir pedir, exactamente. Sí. Bueno, esto es como lo principal, digamos, que aborda esta ley, pero también me gustaría hablar un poco de justamente que decíamos el derecho a la información como derecho humano. Exactamente. A la denominación tradicional libertad de expresión o de prensa o de imprenta se ha sumado desde mediados del siglo XX la más moderna y abarcativa de derecho a la información general. Y el surgimiento formal del derecho a la información se produce a partir de su consagración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, al enfocarlo como un derecho de la humanidad o del hombre. Se establece una nueva perspectiva de la información que trasciende la visión individualista forjada durante las grandes revoluciones liberales de Europa, para dar paso a un criterio que concilia los intereses individuales de quien da con los que reciben la información, y los de uno y otros con los del conjunto de la comunidad. Así que bueno, haciendo ahí un poco de historia, hablando un poco de leyes. Si te parece, vamos a una pequeña... Bueno, como estábamos hablando en el bloque anterior, la idea es hacer un poco un abordaje sobre a qué abarca la libertad de expresión, que se habla mucho y por ahí poco se sabe, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, bueno, en este tema que estamos charlando es como que, bueno, hay que dejar algo bien en claro y como que yo lo voy a poner así en puntos como muy generales. Claro. Es que, bueno, por supuesto la comunicación es un derecho humano, entonces cualquiera puede ejercerla, ¿no? Y alguien que está frente a un micrófono, y bueno, que se considera comunicador, por supuesto que tiene que tener cierta responsabilidad a la hora de hablar o decir ciertas cosas, porque por supuesto tiene consecuencias, ¿no? Es decir, bueno, puede dar su opinión, por supuesto que cada comunicador puede dar su opinión. Ahora bien, hay cosas que se pueden decir y cosas que no, porque hay ciertas normativas, claro. Hay contratos, hasta contratos sociales también, ¿me entendés? Claro, por ejemplo, yo no puedo acusar y decir a alguien es un asesino si ponerle está en una etapa de proceso recién, sí, ¿me entendés? Sí. No se puede acusar a alguien de ladrón si hay un... si no tenés las pruebas pertinentes también. Exactamente, si no tenés las pruebas. Porque eso después tiene consecuencias. Claro. Pero también el comunicador la sociedad ya viene como teniendo en cuenta. Por ejemplo, a ver, hablemos de un caso particular, que por ahí este fin de semana es como que fue muy... Se hizo viral en todos lados. Sí, un tema de que después se instaló de que no son 30.000. Bueno, a lo largo y a lo ancho del país se han celebrado miles de juicios en donde los genocidas fueron sentenciados y en donde pasaron miles de víctimas, familiares, claro. Sobrevivientes. Entonces, las víctimas exceden a 30.000. Claro. Exceden a 30.000. Nadie puede venir a hablar así de la nada cuando ya hay sentencias, claro. Y juicios que dictaminan todo lo contrario. ¿Me entendés? Hay veces que gente se llevan, bueno, como muchos que se llevan de número cuan empresarios, entonces tratan de instalar esto que ya está tirado por la borda en todos los juicios, ¿me entendés? Sí, y llevándolo por ahí a la parte, yo hablando un poco de más teórica, el tema de la responsabilidad jurídica, como vos decías, de la información difundida, porque si bien la libertad de expresión te deja que vos hables literalmente lo que quieras, una vez que hablas, tenés que atenerte a las consecuencias de un régimen legal democrático en el cual vivimos hoy en día. Con un montón de leyes y la pirámide jurídica también que tiene la Constitución Nacional arriba. Digamos, entonces... Y a la par el pacto de San José de Costa Rica, que hace rato hacías alusión también. Claro, exacto, o sea, están las leyes por encima de ya lo dicho, digamos, lo dicho. Entonces, una vez que el enunciado ya circula en la sociedad, ya es producto y es material, justamente como hablamos, porque afecta a las personas. Y al afectar a las personas requiere requiere que va a tener ciertas consecuencias, digamos. Y acá justamente acá en esta explicación, digamos, de la ley de libertad de expresión, dice: el derecho de prensa radica en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de una facultad de publicar su idea por la prensa sin el previo control de la autoridad, pero no de la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos y causar daños por culpa o negligencia. La Constitución Nacional no asegura la impunidad de la prensa. Una vez efectuada la publicación, su contenido queda sometido a la ley y al control de los jueces. Creo que está clarísimo cómo justamente lo expresan acá, donde además habla de los elementos de la responsabilidad civil, ya como uno de los ejes que estudian justamente el derecho en sí, la facultad de Derecho. Lo tenemos ahí en los profesores, ¿no? Flores y Lamoglia son unos grosos. Oscar Flores y Diego Lamoglia. Diego Lamoglia. Que es juez, Diego Lamoglia. Ahora es juez. Sí, el profe. No, ¿sí en la facultad sigue enseñando o no? Sigue, nos había comentado que no iba a dejar la docencia. Va a seguir ahí. Me acuerdo cómo me reía. Y aparte era como bastante claro, ¿no? A la hora de explicar. Sobre todas las cosas prácticas. Muy práctico. Nosotros hicimos a fin de año me estoy yendo un poco por las ramas, pero hicimos un asado, tipo asado. No, hamburgueseada,
con karaoke, todo así, y la verdad que estuvo fenomenal. ¿Fue Diego no y canta Oscar? bien, no canta bien. ¿Diego o Oscar? No, Flores, Oscar Flores, desafina mucho, pero bueno, se la juega. Sí. Y ahí bailé con mi profesora Walmeyer también, que Ay, sí, María Eugenia, que está es buena bailarina. Claro, Sí. es buena bailarina. Trabajó acá también en Radio Tafilco, Sí, es buena sí. bailarina, se mueve bien. Es una excelente profesora de periodismo. Es de las tuyas, Andrés. Sí. Excelente profesora de periodismo, de producción periodística, Sí. televisiva. Sí. Ah, sí. Televisiva También. guión y narración, Sí. y también de ética y ética y legislación. Así que tenemos una referente tafiseña que está en todos los Locutora nos acompaña nacional. en toda la, que nos, sí, Locutora nacional aparte, también, aparte, que nos acompaña también en la carrera. Así que no, y esta materia es muy interesante, pues justamente acarrea no solamente para que vos te puedas desenvolver en el periodismo de una forma responsable, sino también para tener en cuenta tu forma de hasta de entrevistar, digamos, cómo Por podés supuesto, y armar la nota. Cuando armas una nota, qué temas vas a abordar, cómo vas a nombrar y demás. Nos hubiera encantado tener a alguien, por ejemplo a Oscar, pero sé que está por ahí con algunos problemitas de salud, claro. No puede, pero bueno, ya que en algún momento sí, ya sea Oscar, bueno, si puede la Moglia dentro de su responsabilidad también no. Y hablando de entrevistas, estoy viendo que ya estamos también sobre la hora para entrevistar a Carolina Frangulis, que nos va a estar hablando ella sobre justamente Hijos Tucumán. Realizó esta mañana la denuncia contra se dice comunicador, el tipo justamente por sus fascistas y negacionistas publicaciones de red social, y también por lo que habló en una radio provincial, ¿no? Sí. Las denuncias también hay fueron mucho, por eso. también estábamos hablando del papel del comunicador, ¿no? Pero también está la otra parte, que es el medio que avala. Exactamente, justamente. Que avala esos dichos. Exactamente, justamente acá por en la supuesto que cada uno en sus sus redes puede hacer lo que quiera, ¿no? Porque son de uso personal. Yo creo que cambia la cosa cuando vos estás en un medio que es público, claro, y que tiene que tener cierta responsabilidad, debe tener responsabilidad social. Exacto, dice, respecto de la responsabilidad de los medios de prensa por ataque a derechos personalísimos como la privacidad, el honor, la imagen, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que el factor de atribución aplicable a tal responsabilidad es eminentemente subjetiva, dice. Siendo necesario probar la culpa, esto es muy importante dentro de esto, la culpa o el dolo de la persona u órgano que dio la noticia o publicó la crónica agraviante. La culpa hacemos eje en que consiste de la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación. Vendría a ser justamente una negligencia, digamos. La culpa tiene que ver con la negligencia, pero el dolo, que esto ya es con una implicancia de que tu intencionalidad es dañar, sembrar el odio, dividir, generar un montón de consecuencias en la sociedad de forma negativa y en la vida cotidiana de las personas. Entonces acá ya estamos hablando de otro tipo de delitos, justamente contra el derecho a la información de los ciudadanos. Entonces justamente acá dice responsabilidad subjetiva porque se tiene que probar el dolo, digamos, el dolo de cuando uno infringe ese derecho, digamos, justamente a la información de los ciudadanos. Entonces, hablando del tema, digamos, que hablamos al principio, por ahí nos quedó una pequeña cosa que decir, digamos, porque queremos diferenciar también, porque una cosa es la opinión, uno puede tener una opinión política y no es nada malo. Claro, por ahí, para los que recién quizás están enganchando, bueno, estuvimos hablando de la libertad de expresión, por el tema de qué responsabilidad tienen los comunicadores, cuál es también qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de comunicar algo, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, por supuesto, a quienes se está informando, a la audiencia, al público, como que al oyente.
Así que bueno, como para ponerlos en clima a quienes recién se suman. Así es. Y por ahí la sobreinformación que tiene la gente se confunde, digamos. Sí, la gente no... Yo creo que muchas veces por inocencia uno termina adhiriendo a estos discursos justamente no solo negacionistas, sino estos discursos de odio, digamos, como hablaba, creo que muy claramente Carolina Frangulli en la nota que le hicimos. Va a estar todo subido a las redes después, así que después le siguen las redes del Periódico del Norte y ahí van a poder escuchar la nota, los que recién están entrando. La verdad que una cuestión fundamental es ser responsable de lo que uno habla, de lo que uno dice. La libertad de expresión te deja que vos digas lo que quieras, digamos, que tengas tu opinión, pero después tenés una responsabilidad sobre eso. Igualmente, tenés una opinión política, es una cosa, ¿no? Eso es una cosa, puede ser válida, puede no ser válida, puede ser de diferente índole. Ahora, vos podés hablar en contra de un gobierno, podés hablar en contra de un gobierno democrático, podés criticarle lo que quieras criticarle. Es más, hasta con el lenguaje burdo y fácil que usan algunos comunicadores también se lo pueden. El insulto. El golpe bajo. Porque no tienen otros recursos más que esos. Ahora, lo que no se puede hacer es hacer apología del delito, digamos, que es lo que este tipo hizo. Seferino X al hablar y decir apología del genocidio también. Apología del genocidio. Eso no es humor. No. Eso no es ni humor negro, eso también hay que explicarle a la gente. Esto no es humor negro. Esto es justamente porque después lo reafirma. O sea, no es que él se quede en la culpa, como hablábamos hace rato. No, el delito está en el dolo, digamos. En el dolo es ser consciente de lo que uno dice y saber también las repercusiones que puede llegar a tener y cómo desinforma a la gente que tal vez inocentemente puede adherir al discurso de él pensando que está hablando en contra del gobierno actual, cuando en realidad lo que está haciendo es avalando un discurso que ya lo venimos tratando. Más de 40 años de democracia venimos hablando de esto para que no vuelva a pasar nunca más lo que ya nos pasó, y este personaje nos viene a decir y a desinformar a la gente como que estuvieron bien, digamos, o sea, claro, ¿me entendés? Y reafirma que no tendrían que haber sido 8.000, tendrían que haber sido no sé cuántos más. Claro, eso, exactamente. Y también otra cosa que eso es lo grave. Puede haber pasado más por alto y que tiene una gravedad increíble para mí también, es el hecho de que después no solo no pide disculpas, ni siquiera borra el flyer y demás, al que él hizo alusión o que quiso hacerse el gracioso. Para mí fue todo una búsqueda también, ¿no? Por esta cosa que tiene de querer buscar fama, estelaridad, no sé, la verdad. Como hiere también, ¿no? A mucha gente, cuando también dice que no son estos, habla de hijos, de la agrupación hijos, no son hijos, son huérfanos. Bueno, yo les cuento, o les digo, a la audiencia, que hay muchos que todavía están buscando a sus papás, que vieron cuando los sacaron, cómo los golpeaban, y todavía los están esperando. Y también que hay hijos que tuvieron el reencuentro con sus papás a través de un par de huesos que fueron recuperados del pozo de Vargas, muchos, otros del ex Arsenal Miguel de Ascuera. Y entonces ahí ya hay un límite. Hay un límite, se ha sobrepasado todos los límites morales, éticos, todo. Entonces hay que seguir buscando todos los canales para hacerla. Para mí, por lo menos yo de mi parte, las denuncias correspondientes para que sea sancionado de la manera que corresponde, y por supuesto también el medio, ¿no? Porque el medio hasta ahora no se ha expedido respecto a todo lo que se ha venido hablando, porque una cosa es que vos pongas tus opiniones, estas cosas en cuentas personales, pero ya después de hacer declaraciones y demás en el medio, ese medio está avalando eso. Y también hay que pedir, para mí por lo menos, la sanción correspondiente. Sí. Es más, justamente en esto de la responsabilidad objetiva, hay una doctrina del derecho, o sea, por profesionales que se dedican a investigar, justamente que postula
que cada vez que en el ejercicio de la función de informar se lesionen los derechos personalísimos de una persona, el medio será responsable jurídicamente debido al carácter riesgoso de la actividad, sin importar si hubo dolo o culpa. Dice, se funda en que quien obtiene los beneficios de una actividad de este tipo debe responder por los daños que pueda causar con su realización. Sin embargo, justamente las Cortes de Justicia de la Nación todavía no adhirió, digamos, a esa doctrina, sí. Pero para que veas que ya se viene también abordando ya hay esto. Jurisprudencia respecto a eso. Hay jurisprudencia también respecto a esto. Entonces, bueno, a pesar de todo, digamos, creo que puede quedar también este caso como en jurisprudencia, por eso hay que seguirlo y creo yo que por ahí... Por lo menos... hablar del tema, digamos. Sí, por supuesto, y nosotros como comunicadores también, ¿no? Tratar de que por lo menos nuestra profesión pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible, también siempre pensando en el que está del otro lado, ¿no? Sí. Nuestra responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que ellos esperan de nosotros, ¿no? Así es. Así que bueno, sí. Es lamentable que tengamos que estar hablando de esto, sobre todo, bueno, en lo que tiene que ver con los medios, pero bueno. Yo creo que ameritaba... Amerita, sí. Aparte, tenemos que pensarnos a nosotros también, digamos, o sea, como profesionales, y tenemos que ver la forma de regular. Discusiones también, ¿no? Tenemos que ver la forma de regular. Y por ahí, volviendo a los apuntes de ética, porque está el debate de la colegiatura de los profesionales de comunicación. Sí. Sin embargo, acá justamente dice... que hay matriculaciones que no implican colegiatura, digamos. Matrículas que implican el solo ejercicio de la profesión, digamos. Sí. ¿Me entendés? Entonces se puede organizar algo sin necesidad de que el profesional o sea, sin necesidad de que tenga un título el profesional a lo que voy. Se puede matricular sin título, podría ser una opción que es la que ponen acá, digamos, justamente los investigadores. Que es la que hablan de eso, digamos, justamente para regular de alguna forma la comunicación, digamos, que es lo que creo que es el debate que se está dando, digamos, en la sociedad actual, más ahora con el tema de la pandemia, de todo cómo se desarrolla todo a través de las redes sociales. También está viendo el tema ese de cómo se regulan las redes y todo eso. Sí, así que bueno, esperemos que esto sirva, digamos, para que sea ejemplar el castigo, digamos, que la sanción que tenga que tener. Sí, por supuesto. Justamente para que sepan que el lenguaje es algo material, es algo que influye en la realidad, y seamos todos responsables a la hora de influir a los demás, digamos. Sí. Entonces, bueno, más si sos consciente de ello. Sí, exactamente. Y una cosa es hablar en contra del gobierno y otra cosa es apoyar una dictadura militar que ya ha sido... Y reivindicar sus prácticas, como son los vuelos de la muerte, algo atroz. A ver, la gente que se ríe, que apoya debidamente, sabe que se está riendo y que está apoyando a personas que han subido gente viva, digamos. Sí. Obviamente que si lo hubieran ver también sería... También drogadas. Sí. Los subían y después lo tiraban vivos al mar. ¿Sabe que está apoyando eso, digo, la gente? O tal vez no, digamos, ¿me entendés? O quizás forman parte de, como decía Carolina Frangulli, de esa turba de odiadores, ¿no? Que necesitan, algo para poder seguir destilando odio, y bueno, en este caso estos dichos, estas expresiones, estas provocaciones también me parece que hace esta persona. Así que bueno, ya tocó un límite. Sirve, sí. Así que es alimento para eso. Sí, bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Siempre agradecido con la audiencia. Acuérdense que nos pueden seguir también en las redes sociales, en Instagram, El Periódico El Norte, en Facebook, El Periódico El Norte, en la página web www.elperiodicoelnorte.com. Así que bueno, ahí imposible errarlo. Exactamente. Y bueno, Andrea, no sé si querés comentar algo más, algunas palabras finales. No, nada más, solamente que bueno, que si en algún momento ustedes sienten que de algún medio se está vulnerando sus derechos y se emiten cosas dichos discriminatorios
o creen que es algo que no es verídico, también pueden denunciar en la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que poniendo Defensoría del Público, ahí salen poniendo en Google sale la página y ahí están todas las indicaciones para hacer las denuncias. ¿Se puede hacer online? Online, sí. Y después ahí ellos te van llevando para llevar a cabo tu denuncia. Tenés que tener algo de lo publicado, a qué hace referencia, sí, qué tenés que tener, digamos, para poder hacer la denuncia. En general, por ahí, si son fotos, audios, videos, todo que, digamos, todo lo que suma. Todo lo que suma y que tenga de alguna forma un aval para que ellos puedan llevar, pueda tomar curso esa denuncia, ¿no? Así que puede ser algo que me han hecho a mí o puede ser algo que le han hecho a otras personas. También, claro. Sí, exactamente. Buenísimo. Bueno, ahí pueden ingresar entonces a la página lo que quieran. Eso me parece una información muy valiosa, digamos, por ahí poca gente sabe, así que pueden ir ahí de forma gratuita también, ¿no? Exactamente, porque acuérdense, porque en realidad lo que hace la Defensoría, digamos, la misión es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias, ¿sí? De las personas que escuchan, que ven, de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. Así que reciben denuncias de todo, de los medios gráficos, medios visuales, radiales. Estaría bueno hablar también con alguien, representantes de ahí, en algún otro programa, también me parece interesante porque ya tomándolo al derecho a la información justamente como lo que es un derecho humano, ¿no? Así que justamente los oyentes que nos están pudiendo escuchar acá sepan que la información veraz, la información verídica es un derecho de ellos, digamos. Ellos tienen el derecho a ser informados de forma verídica, digamos. Exactamente. Entonces, si ellos si no lo están haciendo, o si desinforman, o si generan odio, o si generan otras cosas, digamos, se está vulnerando un derecho, digamos. Eso tienen que saberlo también las personas. Así que bueno, ellos no tienen por qué soportar, digamos, la vulneración de sus derechos. Así es. Y bueno, ya estamos llegando al final, así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Así es, muchísimas gracias a Fabián Camacho, director general de la radio, a Pascual Camacho, le mandamos un gran abrazo al dueño de Radio Tafí Viejo, al amigo Eduardo Torre, también acá el operador técnico, que me dice que hace batallas, digamos, antes organizaba batallas de freestyle, así que no se anima al beatbox, así, ¿no? Es como que medio malo, pero bueno, la organizaba ahí como DJ. Así que bueno. Qué bien, igual después te voy a pedir que me ponga un poquito así, a ver si me salen las rimas. El próximo programa preparo algo. Ya digo. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos.